Hola, a mucha gente le cuesta sumar y restar números positivos y negativos, pero en realidad es algo bastante sencillo y vamos a tratar de explicártelo en este video. Operaciones tales como estas, menos 3 más 5, menos 14 menos 8, menos 30 dividido entre menos 5, toda esta serie de operaciones entre números positivos y negativos a veces son un dolor de cabeza, pero en realidad son solamente unas pocas reglas las que las explican. En este video vamos a concentrarnos solamente en la suma y la resta, que son en realidad las más problemáticas. Vamos a empezar por la suma. Vamos a explicarlo con dos sencillas reglas. La primera la vamos a llamar el caso número 1. Es cuando los números son del mismo signo. O sea, si tenemos dos números positivos o dos números negativos. Por ejemplo, si tenemos 3 más 5 o menos 3 más menos 5. En ambos casos tenemos que son ambos positivos o ambos negativos. Y la regla es muy sencilla. Vamos simplemente a sumar los números y conservar el signo. Por ejemplo, 3 más 5, bueno, estos son dos positivos, esto es muy sencillo, 3 más 5 es 8. Y menos 3 más menos 5, igual vamos a sumar el 3 y el 5 en su valor absoluto, o sea, 3 y 5 son 8, y vamos a conservar el signo, que es negativo. Entonces, cuando ambos números son positivos, va a dar positivo, y cuando ambos sean negativos, pues da negativo. Por ejemplo, si sumamos 9 más 8, 9 más 8 nos da 17, ambos son positivos, el resultado queda positivo. Y si sumamos menos 6 más menos 10, ambos son negativos, el 6 es negativo, el 10 es negativo, sumamos 6 más 10, que es 16, y conservamos el signo negativo. Ahora, ¿qué pasa? Y esta va a ser nuestra regla número 2, cuando los números tienen signo distinto. O sea, tenemos, por ejemplo, 3 más menos 5, un positivo y un negativo. O menos 5 más 3, un negativo y un positivo. En este caso, entonces, la regla es muy simple. Vamos a restar, al mayor número le vamos a restar el menor, vamos a restarlos en valor absoluto y conservamos el signo del que sea más grande en ese mismo valor absoluto. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, 3 más menos 5. El número más grande es el 5, así es que 5 menos 3 es 2. Y como el más grande es negativo, el resultado se queda negativo. Si tenemos menos 3 más 5, igual restamos 5 menos 3, que es 2, y en este caso el número más alto, que es el 5, le hereda el signo al resultado. Veamos otro ejemplo. Menos 9 más 8. Entonces menos 9 es negativo, 8 es positivo, signos distintos, se resta. 9 menos 8, que es 1. Y como el 9 es negativo y es más grande que el 8, el resultado es menos 1. Si por ejemplo tenemos 6 más menos 10, aquí lo hemos agregado entre paréntesis muchas veces, e incluso algunos textos siempre lo ponen entre paréntesis, pero es lo mismo que tenerlo sin el paréntesis. 6 más menos 10, el 10 es negativo y el 6 positivo, entonces restamos 10 menos 6, que es 4, y el 10, que es más grande, es negativo, nos da menos 4. Si tuviéramos menos 6 más 10, el 10 en este caso es más grande que el 6, así es que restamos 10 menos 6, que es 4, y el 10 es positivo y es más grande. El resultado daría 4 positivo. Entonces, a modo de resumen, tenemos entonces dos casos. Cuando los números son del mismo signo, la regla es que se suma y se conserva el signo. Por ejemplo, 3 más 5 queda 8, o menos 3 más menos 5, que nos da menos 8. Pero si los números son de signo distinto, se resta y se conserva el signo del mayor, que sería 3 más menos 5, como ejemplo, que nos da menos 2, o menos 3 más 5, que nos da 2. Muy bien, a esto le tomas un pantallazo y aquí tienes tus reglas. Y veamos entonces algunos ejercicios de práctica. Pero antes, vamos a explicar de dónde surgen estas reglas. Si tenemos menos 3 más menos 2, ambos son negativos, entonces el menos 3 va hacia la izquierda del 0 y le vamos a sumar el menos 2, y entonces veamos cómo se suman, se agregan, porque ambos van en la misma dirección, ambos son negativos, o bien si ambos fueran positivos irían hacia la derecha, y entonces por eso el resultado en este caso sería menos 5.
A la flecha roja del menos 3 le agregamos los 2 y llegamos hasta menos 5. Es lo mismo que haber sumado y conservado el signo. Y de aquí viene entonces esta regla del caso número 1. ¿Qué hubiera pasado si los números fueran de signo distinto? Por ejemplo, menos 3 más 7. Un negativo con un positivo. Entonces ya vimos que la regla era restar. ¿Y por qué restar? Bueno, veamos aquí esta flecha roja del menos 3. Va hacia la izquierda porque el número es negativo. Pero el 7, que es positivo, va en la dirección opuesta. Entonces quiere decir que al ir en dirección opuesta, uno resta al otro. ¿Y cuál es el signo que va a quedar? Pues el signo de la flecha más larga, o sea, del número más grande. En este caso, esto daría positivo, daría 4 porque la flecha más larga es la positiva. Entonces, tenemos que es lo mismo que la regla del caso número 2, que restamos y conservamos el signo del mayor. Y ahora sí, vamos a la práctica. Aquí te dejamos una serie de ejercicios y entonces lo que sería recomendable es que pongas pausa, resuelvas estos ejercicios porque ya vamos a ver las soluciones. Entonces las soluciones a estos ejercicios aquí las tenemos. Entonces simplemente estamos aplicando las mismas reglas que acabamos de ver. Si tienes alguna duda nos lo puede dejar en los comentarios y te podemos ayudar ya sea con un video adicional o con alguna explicación. Vamos entonces a la resta. La resta también la vamos a dividir en dos casos. Y la regla general que vamos a aplicar en los dos casos es que la resta la vamos a convertir en una suma. Entonces, en algunos casos hay solamente un signo menos. Por ejemplo, si restamos 3 menos 5 o menos 3 menos 5. Ese menos en el centro es el signo entonces de la operación, es solamente un signo menos. Y entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo por un más menos. Entonces 3 menos 5 lo vamos a cambiar por 3 más menos 5 y aplicamos la regla de la suma porque ya se convirtió en una suma. Una suma de dos números de signo distinto, se resta y se conserva el signo del mayor, nos da menos 2. Y en el segundo caso, menos 3 menos 5, cambiamos ese menos por un más menos, tenemos menos 3 más menos 5. Ahora ambos son negativos, se suman y se conserva el signo. Es bastante sencillo. Por ejemplo, 3 menos 8. Entonces se convertiría en 3 más menos 8. Ahora se aplica la regla de la suma, se resta y se conserva el signo del mayor, que es el 8. Menos 6 menos 10. Ese menos del centro, el de la operación, se convierte en un más menos. Entonces ahora se convirtió en una operación de suma de dos negativos. Se suma y se conserva el signo, según vimos anteriormente en las reglas de la suma. Ahora, el caso número 2 es cuando tenemos dos signos menos consecutivos, por ejemplo, 3 menos menos 5 o menos 7 menos menos 5. Y entonces la regla es simplemente que este menos menos se convierte en un más. Entonces el 3 menos menos 5 se convierte en 3 más 5. Y eso es 8. Y el 7 menos menos 5 se va a convertir en menos 7 más 5. Ahora se aplica la regla de la suma que vimos anteriormente, se resta y se conserva el signo del mayor. Por ejemplo, 3 menos menos 8 se convertiría en 3 más 8, que es 11. Y menos 6 menos menos 1, ese menos menos se convierte en más, ahora es menos 6 más 1, se resta y se conserva el signo. Y a modo de resumen, entonces tenemos que un signo menos, un signo de resta, se convierte en un más menos y se aplica la regla de la suma correspondiente. E igualmente, en el segundo ejemplo, menos 3 menos 5 se convierte en menos 3 más menos 5. La segunda regla es dos signos negativos consecutivos se van a convertir en un más y se aplica la regla de la suma que corresponda. Y te dejamos aquí una serie de ejercicios para que lo practiques, pones pausa, los resuelves y entonces chequeas las respuestas. Si te ha ayudado este video, dale me gusta, comenta si tienes alguna duda o si te han servido estas reglas, comparte y suscríbete a nuestro canal de Matelocas. Muchas gracias.